Hola, amantes de la experimentación musical, educativa, cosmeril. Estamos en el segundo vídeo de las referencias educativas en El Camino de los Reyes, del Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson. Y en esta ocasión tenemos citas de historia, de música y de educación física. Vamos con las referencias a la historia. Jasna era veristiliana, se lo había explicado una vez. Eran una orden de eruditas que intentaba encontrar la verdad en el pasado, deseaban crear versiones fehacientes y no tendenciosas de lo que había sucedido para extrapolar qué hacer en el futuro. Dalinar no estaba seguro de por qué se consideraban diferentes a las historiadoras normales. Es una buena crítica en la falta de objetividad en la historia, en la inocencia de Dalinar, y las veristilianas buscando lo imposible. A lo largo de los siglos hemos podido comprobar la dificultad de esta idea. El escritor francés Anatole France, Premio Nobel de Literatura, decía que la historia no es una ciencia, es un arte. En sus aciertos siempre interviene la imaginación. Edward Carr afirmaba que la historia es un diálogo continuo entre el pasado y el presente, entre los hechos históricos y el historiador. Sería un error pensar que existe la objetividad por excelencia en las ciencias sociales, ya que, como afirmaba Paul Ricoeur, esta situación solo puede darse en las ciencias empíricas. No fue el único que trató la objetividad en la historia. Julio Aróstegui consideraba la objetividad histórica como una falacia, en tanto que pensaba que el relato histórico estaba influido por la ideología del historiador. Además, sabemos del uso propagandístico que se hacía con la historia en las dictaduras, incluso en las democracias actuales. La política todo lo ensucia. Las órdenes de él, tal vez. Lamaril sacudió la cabeza. Los hombres de los puentes existen por un solo propósito, Gaz, para proteger las vidas de hombres más valiosos. Hablaremos más de la esclavitud, pero en esta cita podemos observar una de las funciones que tenían los esclavos, la de escudos humanos. Ejemplos de esta cruel táctica tenemos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Cuauhtémoc, aun siendo emperador, se quejaba de que los españoles invasores, liderados por Hernán Cortés, usaran a los nativos como escudos humanos. Por desgracia, la táctica que comenta Lamaril la tenemos en un ejemplo durante la Segunda Guerra Mundial, la conocida como la masacre de Vingt. En Bélgica, en mayo de 1940, al menos 86 civiles fueron asesinados por la Wehrmacht alemana, que utilizaron de escudos humanos para cruzar un puente. Una triste analogía. Verás, en mi experiencia, no importa dónde vayas, encontrarás a alguien que abusa de su poder. Se encogió de hombros. El color de ojos no es un método tan extraño, comparado con muchos otros que he visto. Si derrocaras del poder a los tuyos, Moash, dudo que el mundo fuera diferente. Los abusos seguirían produciéndose, simplemente los sufriría otra gente. Aquí Sig nos habla de Baba Zamam y el poder de los más ancianos. Los Monabaka matan a toda persona que pueda hacerse mayor. Su mensaje es que el control del poder no existe. Nos recuerda al historiador británico John Emerich Edward Dalbert Acton, más conocido por Lord Acton, cuya célebre frase, el dictum de Acton, es "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely". El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. En cuanto al color de los ojos como método para organizar la jerarquía social, en la siguiente cita, donde vuelve a aparecer, lo comentamos. Se daba la circunstancia de que ese loco tenía los ojos azules, lo que le permitía salirse con la suya en todo tipo de problemas. Tal vez a Sagat debería hacerle gracia la importancia que le daba esta gente al color de los ojos, pero había estado en muchos sitios y había visto muchos métodos de gobierno. Esta no parecía mucho más ridícula que la mayoría de las demás. Ser hombre, nacido en Atenas, de padre y madre ateniense. ¿Os suena? Eran los ciudadanos en la época de la Grecia clásica. ¿Os imagináis en la actualidad quién sería ciudadano de ese tipo de democracia en cualquier ciudad actual? El nacionalismo vasco y ese RH negativo, las medidas 90-60-90, los rubios, altos, ojos azules. ¿Os suena de algo lo de la raza aria? El conde Arthur de Gobineau, periodista francés, orientalista, diplomático e historiador, considerado el padre de la filosofía racista, desarrolló una teoría elitista según la cual la humanidad estaba dividida en tres razas, distintas por grado de superioridad: los negros en el nivel inferior, los amarillos en el medio y los blancos en lo alto.
En sus ensayos sobre la desigualdad de las razas, publicados en la década de 1850, expuso la idea de que dentro de la raza blanca, la rama aria era la crème de la crème. Los arios, según él, tenían su origen en el Asia Central y eran altos, rubios, despiertos, honorables y poderosos. El historiador Michael Bidis ha comentado que la historia del mito ario demuestra el poder de la fe sobre el conocimiento. Es posible que en la actualidad oigamos hablar más de caucásicos que de arios, pero la esencia y los errores de la fe en la supremacía blanca perduran. Por último, comentar otro de estos métodos absurdos, la famosa sangre azul de la realeza, que además, en sus orígenes, viene por una mala traducción. El célebre lingüista de origen rumano, Eugen Coseriu, explicó hace décadas que el término viene de un error de traducción, de un texto del historiador romano Cornelio Tácito, en su obra Ab Excessiu Divi Augusti Historiarium Libri, libros de historia desde la muerte del divino Augusto. Él se refería a los emperadores y reyes de su época con la expresión celeste sanguinem ortam, que quiere decir nacido de sangre celestial. La palabra celestial dio lugar a confusión al cambiarse en algunas traducciones por celeste. Celeste, azzurre... si es que está todo conectado. Los parsmenios podían costar más que la mayoría de los esclavos, pero lo mismo pasaba con los chuls. De hecho, la comparación era buena, porque los parsmenios eran tratados como animales. La esclavitud, el abuso de poder, la explotación. El ser humano siendo ser humano. Si el mismísimo Aristóteles pensaba que la esclavitud era un fenómeno natural, pues es que ya apaga y vámonos. Los reyes, explicaron, no caminan como mendigos durante cientos de kilómetros. Mi respuesta fue que si un mendigo podía lograr la hazaña, entonces ¿por qué no un rey? ¿Me consideraban menos capaz que un mendigo? A veces pienso que lo soy. El mendigo sabe muchas cosas que el rey solo puede imaginar. Y sin embargo, ¿quién dicta los códigos que regulan la mendicidad? A menudo me pregunto qué me ha dado la experiencia en la vida, mi vida fácil tras la desolación y mi actual nivel de comodidad, que sirva de verdadera experiencia para dictar leyes. Si tuviéramos que basarnos en lo que sé, los reyes solo serían útiles para crear leyes referidas a cómo calentar debidamente el té y cómo mullir los cojines del trono. Es una bonita reflexión sobre el despotismo, eso del todo para el pueblo pero sin el pueblo, pero cuestionado por el propio cabeza de gobierno. Pues eso, Sanderson creando un personaje que admiremos para luego... Llevándolo a mi terreno, el de la educación, desde que nací llevamos 9 leyes educativas diferentes. Y en cada ley me suelo preguntar, bueno, yo y mis compañeros y compañeras, ¿por qué no piden opinión al profesorado para crear estas leyes? Suelen ser ministros asesorados por gurús educativos mediáticos que no han pisado un aula en su vida, o por miembros de esas nuevas pedagogías en las que todo suena genial en la teoría, pero que no las han puesto en práctica ni ellos mismos en la realidad, ni saben cómo hacerlo. Pero qué bien queda hacer leyes educativas desde un despacho, o como mucho desde el aula de una academia con 5 alumnos. Pues eso, leyes sobre cómo calentar el té o cómo mullir los cojines del trono. Acabas de pronunciar un verso de una de ellas, dijo Navani. Aparte de eso, si la frase que me has dicho es correcta, la has traducido. Esto podría demostrar la hipótesis Van Riel. Una frase no es mucho, pero podría darnos la clave para traducir la letra entera. Lleva rondándome tiempo mientras escucho estas visiones. Pensaba que las cosas que decías tenían demasiado orden para ser un galimatías. Miró a Dalinar, sonriendo encantada. Dalinar, puede que hayas desentrañado uno de los más acuciantes y antiguos misterios de todos los tiempos. Los versos del Canto del Alba y su posible traducción gracias a las visiones de Dalinar. Es una analogía a la piedra Rosetta, ese fragmento de una antigua estela egipcia de granodiorita inscrita con un decreto publicado en Memphis en el año 196 a.C. en nombre del faraón Ptolomeo V. El decreto aparece en 3 escrituras distintas: el texto superior con jeroglíficos egipcios, la parte intermedia en escritura demótica y la parte inferior en griego antiguo. Gracias a que presenta el mismo contenido, esta piedra ayudó a descifrar los jeroglíficos egipcios. Quien quiera investigar, que lea las traducciones del Elias Stele. Y llegamos a la parte musical, la que más disfruto.
La cuestión sobre la música tiene que ver con los cánticos y tarareos que suelen hacer los parsmenios a menudo. Tienen una increíble habilidad para hacer música juntos. Juro que he dejado a un parsmenio cantando solo y luego pasar junto a otro que estaba lejos y no podía oír al primero y sin embargo cantaba la misma canción, casi al compás en tempo, tono y letra. La música es un lenguaje universal que nos transporta a lugares que solo se pueden alcanzar a través del arte sonoro. Ya lo vimos con la vibración por simpatía, pero si tengo que buscar una analogía con lo que comenta esta cita, la encuentro en el jazz. Es en este estilo donde los músicos entran en un estado de trance donde, sin necesidad de decirse nada, los componentes de un grupo improvisan, en una conexión telepática en la que entran en sincronía, como los parsmenios. El rey hizo un gesto a un sirviente, quien corrió a hacer callar a la flautista mientras otro criado tocaba el carrillón para pedir silencio. La música funcional es aquel tipo de música a la que se le otorgan funciones específicas y bien diferenciadas de las que la sociedad tradicionalmente asigna a la música. Tenemos miles de ejemplos. Encargada de charcutería, acuda a caja 3. ¡A comer! No soy ningún bufón ni un cuentacuentos, dijo Sigil arrancando una bota. No cuento historias, difundo conocimiento de culturas, pueblos, pensamientos y sueños. Traigo la paz a través de la comprensión. Esta cita ya la vimos en el anterior vídeo, pero es que estos personajes son tan importantes tanto en la literatura como en la música. Los músicos ambulantes eran los noticieros de la época, los programas de salseo, los de humor, eran los todoterreno del entretenimiento. Netflix, Disney Plus, HBO, Telecinco o Spotify, todo en un mismo músico. Tenía su mochila al lado y en las rodillas afinaba un entir, un instrumento cuadrado de cuerda. Se tocaba desde arriba, tañendo las cuerdas mientras lo tenías sobre el regazo. Por la descripción debe de ser un instrumento de la familia de las cítaras, como el salterio medieval. Existen muchas variantes en las diferentes culturas del mundo. Podría ser algo similar a esto. O quizás no, es solo una teoría. ¿Para qué os voy a mentir? Seth bailó entre ellos, usando la antigua arte marcial Kamar, que empleaba solo las manos. Era considerada la forma menos letal de lucha, concentrada en agarrar a los enemigos y usar su peso contra ellos para inmovilizarlos. Yo no sé a vosotros, pero a los más viejunos del lugar estoy seguro que les ha venido a la mente esas escenas de las películas de Steven Seagal en las que se ponía a repartir manotazos. Y es que el Aikido o el Jiu-Jitsu son artes marciales que coinciden con la descripción del Kamar. Ejecutó una pose de viento, moviendo los pies, bajando el hombro y lanzando su peso tras la hoja mientras embestía. Diferentes posiciones de esgrima son descritas a lo largo del libro. En la maravillosa Coppermine se pueden consultar las 10 posiciones de combate de los portadores de esquirlada. Tras haber consultado los libros milenarios más importantes de las artes marciales, os hago el resumen más fiel a la realidad que pueda existir, pero mejor dando los ejemplos de manera visual. Para esta demostración de posturas necesito mi espada esquirlada. Me parece que es un poco grande. Viejuno Spren, dame algo un poco más apropiado para mí. Vaya, no sabía que también fueras un cachondo Spren. Bueno, me apaño. Pose del humo. Pose de la enredadera. Pose del fuego. Pose del hierro.
pose de la piedra. Bueno, pues con este broche hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado entretenido, que me pongáis algún comentario sobre lo que os parece y lo que siempre os pido, un like, una suscripción, que no os cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.